Noches de tormenta, Nicholas Spark, capítulo 1. 3 años atrás, en una cálida mañana de noviembre de 1999, Adrian Willis había vuelto al inn. Su primera impresión fue que no había cambiado, como si el pequeño hostal fuese inmune al sol, a la arena y a la bruma salobre. Acababan de pintar el porche en ambos pisos. Unas contraventanas negras y relucientes flanqueaban las ventanas rectangulares de cortinas blancas como las teclas de un piano. El revestimiento de cedro era el color de la nieve derretida. A cada lado del edificio, aves marinas se agitaban en un saludo y la arena formaba dunas de líneas sinuosas que cambiaban imperceptiblemente con cada día que pasaba. A medida que los granos se desplazaban de un punto a otro, con el sol asomado entre las nubes, el aire tenía cierta cualidad luminiscente, como si hubiera partículas de luz suspendidas en la neblina. Por un instante, Adriana sintió que había viajado atrás en el tiempo. Sin embargo, al aproximarse poco a poco, empezó a notar los cambios que los trabajos de restauración no habían podido ocultar. Las esquinas de las ventanas se desintegraban, el tejado mostraba rastros de óxido, la humedad manchaba el contorno de los canalones. Parecía que el inn se estuviera quedando sin cuerda, y aunque sabía que no había nada que ella pudiera hacer para remediarlo, Adriani recordaba haber cerrado los ojos como si, con un parpadeo mágico, fuese a devolverlo a lo que había sido una vez. Años después, de pie en la cocina de su propio hogar, pasados unos meses desde que cumplió los 60, Adriane colgó el teléfono después de hablar con su hija. Se sentó en la mesa, cavilando sobre una última visita a Lim, recordando el largo fin de semana que en cierta ocasión había pasado allí. A pesar de todo lo que había ocurrido en los años posteriores, Adriane aún se aferraba a la convicción de que el amor era la esencia de una vida plena y maravillosa. Afuera estaba lloviendo. Al escuchar el suave golpeteo contra los cristales, agradeció la sensación familiar de seguridad. Cuando recordaba aquellos días, siempre le invadía una mezcla de emociones, algo muy próximo a la nostalgia. Aunque no era ese exactamente, la nostalgia solía teñirse de un tono romántico. Sin embargo, no había ningún motivo para hacer esos recuerdos más románticos de lo que ya eran. Tampoco quería compartirlos con nadie, eran suyos. Con el paso de los años había llegado a verlos como una especie de exposición de un museo, en la que ella era el comisario y el único espectador. De algún modo, Adrián había llegado a creer que había aprendido más en aquellos 5 días que en todos los que había vivido antes o después. Estaba sola en la casa. Sus hijos ya habían crecido y su padre había fallecido en 1996, y ahora hacía 17 años que se habría divorciado de Jack. Aunque sus hijos la animaban a veces para que encontrara a alguien con quien pasar los años que le quedaban, Adriana no sentía ningún deseo de hacer tal cosa. No es que estuviese resentida con los hombres, al contrario, incluso ahora se descubría de vez en cuando con los ojos puestos en un hombre más joven en la cola del supermercado. En ocasiones esos hombres eran solo unos años mayores que sus propios hijos, y le intrigaba qué pensarían si se diera cuenta que los miraba. ¿La rechazarían de plano? ¿O bien le dedicarían una sonrisa y encontrarían cierto encanto en su interés? No estaba segura, ni sabía si era posible que mirasen más allá de su pelo gris y sus arrugas para ver a la mujer que había sido. No es, no es que lamentara haberse hecho mayor. La gente hablaba sin parar del esplendor de la juventud, pero Adriana no deseaba volver a ser joven. La mediana edad, tal vez, pero no joven. Es cierto que echaba de menos algunas cosas: subir las escaleras de dos en dos, llevar más de una bolsa de la compra al mismo tiempo, tener energía suficiente para seguir el ritmo de sus nietos cuando corrían por el patio, pero no las cambiaría por las experiencias que había tenido. Y estas
habían llegado solo con los años. El hecho era que al mirar atrás se daba cuenta de que no había gran cosa que modificar para tener un sueño más plácido. Además, la juventud traía consigo un buen número de problemas. No solo recordaba los de su propia vida, sino que había observado a sus hijos luchando contra la angustia de la adolescencia y contra la incertidumbre y el caos de los veintitantos, y aunque dos de ellos ya habían entrado en los 30 y el tercero estaba a punto de hacerlo, a veces se preguntaba cuándo la maternidad dejaría de ser un trabajo a jornada completa. Matt tenía 32, Amanda 31 y Dan acabaría de cumplir los 29. Todos habían ido a la universidad y eso la hacía sentirse orgullosa, pues hubo un tiempo en que no estaba segura de que todos lo lograsen. Eran honrados, amables, autosuficientes y en gran parte eso era lo que siempre les había deseado. Matt trabajaba como contable y Dan era comentarista deportivo en las noticias de la noche de Greenville. Ambos estaban casados y habían formado sus propias familias. Cuando vinieron al Día de Acción de Gracias, recordaba haberse quedado sentada y contemplar desde un rincón cómo correteaban detrás de sus niños y se sintió extrañamente satisfecha por cómo les había ido todo a sus dos hijos. Como siempre, las cosas habían sido un poco más complicadas para su hija. Los chicos tenían 14, 13 y 11 años cuando Jack se marchó de casa, y cada uno de ellos se tomó el divorcio de forma distinta. Matt y Dan liberaron su agresividad en los campos de atletismo y dando guerra ocasionalmente en la escuela. Por el contrario, Amanda fue la más afectada. Como hermana mediana encajaba entre los dos chicos, siempre había sido la más sensible y siendo adolescente, habría necesitado a su padre en casa, aunque solo fuese para escapar de las miradas de preocupación de su madre. Empezó a vestirse con lo que a Adriane le parecieron andrajos y a andar con un grupo de gente que salía hasta tarde y a jurar que estaba profundamente enamorada de al menos una docena de chicos distintos en cuestión de 2 años. Al salir de clase se pasaba las horas encerrada en su habitación, escuchando una música que hacía temblar las paredes y sin hacer caso a las llamadas de su madre para que bajara a cenar. Hubo épocas en que durante días apenas les hablaba, ni a Adriane ni a sus hermanos. Necesitó algunos años, pero finalmente Amanda encontró su camino y se asentó en una vida que parecía entrañablemente similar a la que Adriane tuvo una vez. Conoció a Brent en la facultad, se casaron después de la graduación y tuvieron 2 hijos en sus primeros años de matrimonio. Igual que muchas parejas jóvenes, pasaron por dificultades económicas, pero Brent era de una prudencia que Jack no había mostrado nunca. En cuanto nació su primer hijo, contrató un seguro de vida como precaución, aunque no esperaba tener que necesitarlo hasta el cabo de mucho tiempo, pero se equivocaron. Brent se había ido ahora, hacía 8 meses, víctima de una virulenta variedad de cáncer de testículos. Adriane vio cómo Amanda caía en una honda depresión. La tarde anterior, cuando fue a dejar a sus nietos tras pasar unas horas con ellas, encontró las cortinas de las casas echadas, la luz del porche apagada y Amanda sentada en el salón, con su albornoz y con la misma expresión así vacía que había demostrado el día del funeral. Fue entonces, de pie en el salón de Amanda, cuando Adriane decidió que ya era hora de hablarle a su hija del pasado. 14 años. Era ese el tiempo que había pasado. En aquel periodo, Adriane solo había contado con una persona lo que Adriane solo le había contado a una persona lo que había ocurrido, pero su padre se había llevado el secreto a la tumba, incapaz de decírselo a nadie por más que quisiera. Su madre había fallecido cuando Adriane tenía 35 años, y aunque su relación era buena, siempre se había sentido más cerca de su padre. Todavía seguía pensando que él era uno de los 2 únicos hombres que realmente la habían comprendido. Y ahora que ya no estaba, le echaba de menos. Su vida había sido como la de muchos otros de su generación. Aprendió un oficio en lugar de ir a la universidad y estuvo 40 años en una fábrica de muebles trabajando por un salario que aumentaba unos pequines cada mes de enero.
Llevaba sombrero de fieltro, incluso en los meses más calurosos del verano. Guardaba su almuerzo en una caja cuyas bisagras chirriaban y salían puntualmente de casa todas las mañanas a las 6:45 para andar algo más de 2 kilómetros hasta llegar al trabajo. Por la noche, después de cenar, se ponía un cardián y camisas de manga larga. Sus pantalones arrugados le daban un aspecto desaliñado que se hizo más pronunciado con el paso de los años, sobre todo después del fallecimiento de su esposa. Le gustaba sentarse en la butaca con la lámpara amarilla encendida detrás de él, leyendo historias del oeste y libros sobre la Segunda Guerra Mundial. En los últimos años anteriores a sus ataques, sus gafas anticuadas, sus cejas espesas y las profundas líneas de su rostro le daban un aspecto más cercano a un profesor universitario retirado que al obrero que había sido. Su padre desprendía una placidez que ella siempre había deseado emular. Habría sido un buen sacerdote o pastor, como ella pensaba con frecuencia. La gente que lo conocía por primera vez solía quedarse con la impresión de que era un hombre en paz consigo mismo y con el mundo. Tenía el don de saber escuchar, con la barbilla apoyada en la mano. Nunca apartaba la mirada del rostro de quien le estaba hablando, y su expresión reflejaba empatía y paciencia, humor y tristeza. Adriane hubiera deseado que estuviese allí para ayudar a Amanda. También él había perdido a su pareja y creía que su nieta le habría escuchado, aunque solo fuese porque su abuelo sabía realmente lo duro que era soportar esa situación. Un mes antes, Adriane había intentado con delicadeza hablarle a Amanda sobre el momento en que estaba atravesando, pero su hija se había levantado de la mesa sacudiendo airadamente la cabeza. No es como tú y papá, dijo. Vosotros dos no sabíais solucionar vuestros problemas, por eso, por eso se divorciaron. Pero yo quería a Bren, siempre querré a Bren, y lo he perdido. Tú no sabes qué es pasar por algo así. Ella no contestó, pero cuando Amanda abandonó la habitación, Adriane bajó la cabeza y murmuró una sola palabra: Rodante. Aunque Adriana compadecía a su hija, estaba preocupada por los hijos de Amanda. Max tenía 6 años y Greg 4, y en los últimos 8 meses Adriana había notado cambios evidentes en su carácter. Ambos se habían vuelto anormalmente retraídos y silenciosos. Ninguno de los dos había jugado el fútbol en todo el otoño, y aunque Max le iba bien en el parvulario, lloraba todas las mañanas antes de salir de casa. Greg había empezado a mojar la cama otra vez y le daban berrinches a la menor provocación. Adriane sabía que algunos de estos cambios se debían a la pérdida de su padre, pero también eran un reflejo de la persona en que Amanda se había convertido desde la pasada primavera. Gracias al seguro, Amanda no necesitaba trabajar. No obstante, los 2 primeros meses después de la muerte de Brett, Adriane se pasó casi todos los días en casa de su hija, poniendo las cuentas en orden y preparando la comida para sus nietos, mientras Amanda dormía y lloraba en su habitación. La abrazó siempre que lo necesitó, la escuchó cuando quiso hablar y la obligó a salir a la calle al menos 1 o 2 horas cada día, convencida de que el aire fresco la recordaría a Amanda que era posible empezar de nuevo. Adriane había llegado a creer que su hija estaba mejorando. A principios de verano, Amanda había empezado a sonreír otra vez, con poca frecuencia al principio, pero luego algo más a menudo. Se aventuró a ir a la ciudad un par de ocasiones, se llevó a los niños a patinar y Adriane se fue apartando gradualmente de las tareas que había asumido. Sabía que era importante que Amanda se volviese a ocupar de las responsabilidades de su propia vida. Adriane había aprendido que se podía encontrar consuelo en la rutina de la vida cotidiana y esperaba que al disminuir su presencia en la vida de su hija, ésta también se viese obligada a darse cuenta de ello. Sin embargo, en agosto del día del 7º aniversario de su boda, Amanda abrió el armario del dormitorio principal. Vio que el polvo se acumulaba en los hombros de los trajes de Brett y de repente dejó de mejorar. No se trataba exactamente de un retroceso. Todavía había momentos en que parecía la de siempre, pero la mayor parte del tiempo
Parecía congelada en algún lugar intermedio. No estaba ni deprimida, ni contenta, ni excitada, ni lánguida, ni interesada, ni aburrida, por nada de cuanto la rodeaba. Para Adriane era como si Amanda se hubiera convencido de que seguir adelante sería empañar de algún modo la memoria de Brett, y como si su hija hubiese decidido no permitir que ocurriera tal cosa. No obstante, no era justo para los niños. Necesitaban su guía y su amor, necesitaban su atención, necesitaban que les dijera que todo iba a salir bien. Habían perdido a su padre y eso ya era bastante duro, pero últimamente a Adriane le parecía que también habían perdido a su madre. Bajo el suave tono de luz de la cocina, Adriane consultó su reloj. Le había pedido a Dan que se llevara a Max y a Greg al cine para poder pasar la velada con Amanda. Al igual que Adriane, sus dos hijos también estaban preocupados por los niños de Amanda. No solo se estaban esforzando por tener un papel activo en las vidas de los chicos, sino que casi todas sus conversaciones recientes con Adriane empezaban o terminaban con la misma pregunta: ¿qué hacemos? Hoy, cuando Dan se lo había vuelto a preguntar, Adriane le había asegurado que hablaría con Amanda, y aunque Dan se había mostrado escéptico, no lo había intentado desde un principio. Ella sabía que esa noche sería diferente. Adriane se hacía pocas ilusiones respecto a lo que sus hijos pensaban de ella. La querían y la respetaban como madre, sí, pero sabía que en el fondo no la conocían. A los ojos de sus hijos era una persona amable, pero predecible, dulce, equilibrada, un espíritu cardinal perteneciente a otra época que se había abierto camino a la vida manteniendo intacta su genuina visión del mundo. Y su aspecto, por supuesto, se ajustaba a esa percepción. Venas que empezaban a abultar en los dorsos de sus manos, una figura más parecida a un cuadro que a un reloj de arena, unas gafas que se tornaban más y más gruesas con los años. Sin embargo, cuando veía que la miraban con cara de seguirle la corriente, a veces tenía que reprimir una carcajada. Sabía que parte de ese error se debía al deseo de sus hijos de verla de una manera determinada, de tener una imagen preconcebida que encajara con una mujer de su edad. Era más fácil y francamente más cómodo pensar que su madre era más tranquila que atrevida, una persona bonachona que nunca podría sorprenderles con sus experiencias, y de acuerdo con la madre amable, predecible, dulce, equilibrada que era, no había sentido ningún deseo de hacerles cambiar de opinión. Sabiendo que Amanda llegaría en cualquier momento, Adriane dejó el frigorífico y dejó una botella de Pinot Grigio sobre la mesa. La casa se había enfriado desde el atardecer, así que subió el termostato de camino al dormitorio. Su habitación, la que una vez había compartido con Jack, había sido redecorada 2 veces desde el divorcio. Adriane consiguió la cama con dosel que había deseado desde que era joven. Oculta entre la pared y la cama había una pequeña caja para cartas. Adriane le puso a su lado sobre la almohada. Su interior contenía las cosas que habían conservado, la nota que él había dejado en el inn, una fotografía instantánea de él en la clínica y la carta que había recibido unas semanas antes de Navidad. Entre estos objetos se encontraron 2 fajos atados de cartas y en medio una concha que habían recogido en la playa. Adriane dejó la nota a un lado y extrajo un sobre del montón, mientras recordaba cómo se había sentido por primera vez que la leyó. Luego sacó la carta. Se había vuelto más fina y quebradiza, y aunque la tinta había perdido intensidad desde la época en que él le escribiera, las palabras aún se leían bien. Querida Adriane, nunca me ha dado bien escribir cartas, así que espero que me perdones si no soy lo bastante claro. He llegado esta mañana en burro, lo creas o no. He descubierto el lugar donde pasaré una temporada. Ojalá pudiera decirte que es mejor de lo que había imaginado, pero para ser sinceros, no puedo. La clínica anda escasa de casi todo.
medicinas, equipo y las camas necesarias, pero he hablado con el director y creo que podré solventar al menos parte del problema. Aunque tienen un generador para producir electricidad, no hay teléfonos, por lo que no podré llamar hasta que vaya a Esmeraldas. Está a un par de días de camino y la próxima caravana de suministros no pasa hasta dentro de unas semanas. Siento que sea así, pero creo que ambos sospechábamos que era probable. Todavía no he visto a Mark. Ha estado en una clínica asistencial en las montañas y no volverá hasta hoy por la noche. Ya te contaré cómo va, pero no espero gran cosa al principio. Como tú dijiste, creo que tenemos que dedicar un tiempo a conocernos mutuamente antes de poder solucionar nuestros problemas. Ni siquiera puedo calcular la cantidad de pacientes que he tenido hoy. Más de un centenar, supongo. Había mucho tiempo que no veía pacientes de este modo, con esta clase de problemas. La enfermera ha sido de gran ayuda, incluso cuando yo parecía perdido. Creo que se sentía agradecida de que yo estuviera allí. No he dejado de pensar en ti desde que me marché, preguntándome por qué el viaje que estoy haciendo parecía tener que pasar por ti. Sé que el viaje aún no ha terminado y que la vida da muchas vueltas, pero no puedo evitar esperar que de alguna forma esas vueltas me vuelvan al lugar al que pertenezco. Así es como lo siento ahora, te pertenezco a ti. Mientras estaba conduciendo y de nuevo cuando el avión estaba en el aire, me imaginaba que al llegar a Quito te vería esperándome entre la multitud. Sabía que era imposible, pero por alguna razón eso hacía que dejarte fuese un poco más fácil. Casi era como si una parte de ti viniese conmigo. Quiero creer que es cierto. No, mejor dicho, sé que es cierto. Antes de conocernos yo estaba todo lo perdido que puede estar una persona. Sin embargo, supiste ver algo en mí que de algún modo me volvió a marcar un rumbo. Ambos sabemos por qué fui a Rodante, pero no puedo evitar pensar que intervino una fuerza mayor. Fui allí para cerrar un capítulo de mi vida, con la esperanza de que eso me ayudara a encontrar mi camino. Pero creo que tú eras lo que ya había buscado todo el tiempo, y eres tú quien ahora está conmigo. Ambos sabemos que debo quedarme aquí un tiempo. No estoy seguro de cuándo volveré. Aunque no lleve mucho en este lugar, me doy cuenta de que te echo de menos más de lo que he añorado jamás a nadie. Una parte de mí anhela subirse a un avión y venir a verte, pero si lo nuestro es tan real como creo, estoy seguro de que superaremos esto. Y volveré, te lo prometo. En el breve tiempo que pasamos juntos, compartimos algo que muchas personas no es más que un sueño, y cuento los días que faltan para poder volver a verte. No olvides jamás cuánto te quiero. Cuando terminó de leerla, Adriana dejó la carta a un lado y cogió la concha en la que habían tropezado en una lejana tarde de domingo. Aún olía a salobre y eternidad y al aroma primordial de la vida misma. Tenía un tamaño mediano y una forma perfecta, sin grietas, algo poco menos que imposible de encontrar entre el agitado oleaje de la barrera de islas después de una tormenta. Un buen augurio, había pensado ella entonces, y recordaba habérselas llevado al oído y asegurar que podía escuchar el sonido del océano. Aquello había hecho reír a Paul. Ella dijo que era el propio océano lo que estaba escuchando. Luego la rodeó con sus brazos y dijo: ¿No te has dado cuenta de que la marea está alta? Adrián echó un vistazo a los otros objetos buscando lo que pudiera necesitar para su charla con Amanda y deseando tener más tiempo para el resto. Tal vez luego, pensó, metió las demás cosas en el cajón de debajo, pues sabía que no había ninguna necesidad de que Amanda las viera. Después de coger la caja, Adriana se levantó de la cama y alisó la falda. Su hija iba a llegar enseguida. Noches de tormenta, Nicholas Spark, capítulo 2. Adriane estaba en la cocina cuando oyó que la puerta principal se abría y se cerraba. Un instante después, Amanda avanzaba por el salón. ¿Mamá? Adriane dejó la caja en la encimera.
Estoy aquí, gritó. Cuando Amanda empujó la puerta oscilantes para entrar en la cocina, encontró a su madre sentada a la mesa con la botella de vino sin abrir delante de ella. ¿Qué ocurre?, preguntó. Adriane sonrió, pensando en lo bella que era su hija, con su cabello castaño claro y esos ojos color de avellana coronado sus elevados pómulos. Siempre habían resultado adorable. Aunque era medio centímetro más baja que Adriane, siempre mantenía la postura de una bailarina y parecía más alta. Además era delgada, un poco demasiado en opinión de Adriane, pero ya había aprendido a no hacer comentarios al respecto. Quería hablar contigo, dijo Adriane. ¿Sobre qué? En lugar de responder, Adriane hizo un gesto señalando la mesa. Creo que deberías sentarte. Amanda se sentó con ella a la mesa. Al acercarse más, pareció tensa, y Adriane le cogió la mano. Se la apretó sin decir nada y luego, a su pesar, se la soltó mientras se volvía hacia la ventana. Durante largo rato no se oyó ningún ruido en la cocina. «Mamá», preguntó Amanda al fin, «¿estás bien?» Adriane cerró los ojos y asintió. «Sí, estoy bien. Solo estaba pensando por dónde empezar». Amanda se puso un poco rígida. «Se trata de mí otra vez, porque si es así», Adriane la interrumpió haciendo un gesto con la cabeza. «No, se trata de mí», dijo. «Voy a contarte algo que ocurrió hace 14 años». Amanda inclinó la cabeza y en mitad de aquella cocina pequeña y familiar, Adriane dio comienzo a su relato. Capítulo 3. Rodante, 1988. El cielo de la mañana estaba gris cuando Paul Flanner salió del despacho de abogados. Se abrochó la cremallera de la chaqueta y avanzó entre la neblina hasta su Toyota Camry alquilado. Se sentó detrás del volante, consciente de que la vida se había llevado durante el último cuarto de siglo, acababa de terminar oficialmente al estampar su firma en el contrato de venta. Era principios de enero de 1988. En el último mes había vendido sus 2 coches, su consultorio y ahora, en esta última reunión con su abogado, su casa. No sabía qué sentiría al venderla, pero al dar la vuelta a la llave se había dado cuenta de que no sentía gran cosa, aparte de una vaga sensación de completar un ciclo. Aquella misma mañana se había paseado por la casa por última vez, habitación por habitación, esperando recordar escenas de su vida. Creyó que se imaginaría el árbol de Navidad y rememoraría lo nervioso que se ponía su hijo cuando bajaba las escaleras en pijama para ver los regalos de Papá Noel le había traído. Había intentado recordar los olores de la cocina en el día de Acción de Gracias o las tardes lluviosas de domingo cuando Marta preparaba un guiso, o los sonidos de las voces que emergían del salón donde él y su esposa habían celebrado docenas de fiestas. Pero mientras pasaba de una habitación a otra, deteniéndose de vez en cuando para cerrar los ojos, ningún recuerdo acudió a él. Comprendió que la casa no era más que una cáscara vacía y se preguntó, una vez más, ¿por qué había vivido allí tanto tiempo? Paul abandonó el aparcamiento, se sumergió en el tráfico y se dirigió a la carretera interestatal, evitando las aglomeraciones de los habitantes de los tuburbios que venían a trabajar a la ciudad. 20 minutos después giró hacia la autopista 70, una vía de 2 carriles que llevaba al sureste, a la costa de Carolina del Norte. En el asiento detrás llevaba 2 bolsas grandes de tela gruesa. Sus billetes de avión y su pasaporte estaban en la bolsa de piel que había a su lado, en el asiento del copiloto. En el maletero tenía un botiquín médico y material diversos que le habían pedido que llevara. Fuera, el cielo era una lona blanca y gris. El invierno se había instalado con firmeza. Aquella mañana había llovido durante 1 hora
y debido al viento del norte parecía que hiciera más frío. La autopista no estaba llena ni resbaladiza, así que Paul conectó el control remoto por debajo del límite de velocidad y dejó que sus pensamientos derivaran de nuevo hacia lo que había hecho aquella mañana. Britt Blackerby, su abogado, había realizado una última intentona por disuadirlo. Eran amigos desde hacía años. 6 meses antes, cuando Paul le habló por primera vez de sus intenciones, Britt creyó que se estaba bromeando y se rió mientras decía: sí, claro, un día de estos. Sin embargo, al mirar el rostro de su amigo al otro lado de la mesa, comprendió que Paul hablaba en serio. Por supuesto, Paul se había preparado para esa reunión. Era la única costumbre de la que no podía deshacerse. Colocó 3 páginas pulcramente mecanografiadas donde había subrayado lo que consideraba que eran precios justos y sus opiniones específicas sobre las propuestas de contratos. Britt se los había quedado mirando un buen rato antes de levantar la vista. ¿Pero es por Marta?, preguntó. No, contestó él. Solo es algo que necesito hacer. En el coche, Paul encendió la calefacción y colocó la mano encima de la rejilla, dejando que el aire le calentara los dedos. Al echar un vistazo al espejo retrovisor, vislumbró los rascacielos de Raleigh y se preguntó cuándo volvería a verlos de nuevo. Le había vendido la casa a una pareja. El marido era un ejecutivo de Glaxo y la esposa era psicóloga, y habían visto la casa el primer día que estuvo a la venta. Habían vuelto al día siguiente y al cabo de unas horas ya habían hecho una oferta. Era la primera y la única pareja que habían puesto los pies en la vivienda. Paul no se sorprendió. Había estado presente la segunda vez que vinieron y se habían pasado una hora repasando las características de la casa. A pesar de los intentos por disimular sus sentimientos, Paul supo que la compartirían desde el momento en que los vio. Les mostró un funcionamiento del sistema de seguridad y cómo abrir la puerta que separaba aquel vecindario del resto de la comunidad. Les ofreció el número y la tarjeta del jardinero al que empleaba, así que el de la empresa de mantenimiento de la piscina, con el que todavía tenía un contacto vigente. Explicó que el mármol del vestíbulo era importado de Italia y que los cristales de colores de la ventana estaban trabajados por un artesano de Génova. Habían remodelado la cocina hacía solo 2 años. El frigorífico Sub-Zero y la cocina Viking todavía eran últimos modelos. Les dijo que no, que no sería ningún problema cocinar para 20 o más. Les llevó a la suite principal, que contaba con un baño propio, y luego a las demás habitaciones. Notó que los ojos de la pareja se detenían en las molduras labradas a mano y en las paredes pintadas a la esponja. En el piso de abajo, Paul señalaba los muebles hechos a medida y la araña de cristal. Finalmente dejó que examinaran la alfombra persa que había debajo de la mesa de madera en el comedor. En la biblioteca, Paul observó cómo el marido recorría con los dedos los paneles de arce y luego miraba la lámpara Tiffany del rincón del escritorio. ¿Y el precio incluye todos los muebles?, preguntó el marido. Paul asintió. Al salir de la biblioteca, pudo oír a sus espaldas unos sofocados murmullos de excitación. Transcurrida casi una hora, cuando ya estaban en la puerta dispuestos para salir, le hicieron la pregunta que Paul ya sabía que llegaría. ¿Por qué la vende? Paul recordaba haber mirado al marido consciente de que la pregunta se debía a algo más que una simple curiosidad. Lo que Paul estaba haciendo tenía cierto aire escandaloso y sabía que el precio era demasiado bajo, incluso si hubiera vendido la casa vacía. Paul podría haber respondido que desde que estaba solo ya no necesitaba una casa tan grande, o que la vivienda era más adecuada para gente más joven, o que no le importaran las escaleras, o que tenía pensado comprar o construir una casa distinta, o quería una decoración diferente, o que pensaba retirarse, y todo aquello era demasiado para hacerse cargo. Pero ninguno de estos motivos era cierto. En lugar de contestar, fijó la mirada en la de aquel hombre. ¿Por qué quieren ustedes comprarla?, preguntó.
Su tono fue amistoso y el marido se tomó un momento para mirar a su esposa. Era bonita, morena y menuda. Ambos parecían tener la misma edad, unos 35 años más o menos. El hombre también era atractivo y mantenía la espalda erguida. Era obvio que tenía futuro y que nunca le había faltado confianza. Por un instante parecieron no comprender qué les preguntaba. Es el tipo de casa en la que siempre hemos soñado, respondió finalmente la mujer. Paula sintió. Sí, recuerdo que yo sentí lo mismo, pero solo hasta hace 6 meses, pensó. Entonces espero que les haga felices, dijo. Un momento más tarde la pareja se marchó. Paula observó cómo se dirigían a su coche, los saludó con la mano antes de cerrar la puerta y, una vez dentro, sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que contemplar al marido le había recordado cómo se sintió él mismo en cierta ocasión mientras se miraba en el espejo, y por alguna razón que no podía explicar muy bien, notó que de repente sus ojos se llenaban de lágrimas. La autopista pasó por Goldsboro y Keystone, pequeñas ciudades separadas por 50 kilómetros de campos de algodón y tabaco. Él había crecido en esta parte del mundo, en una pequeña granja a las afueras de Wilmington, y así que los puntos de referencia le resultaban familiares. Pasó de largo establos y granjas que se tambaleaban, y vio manojos de murciélagos en las ramas altas y yermas de los robles que había junto a la autopista. Largas y delgadas líneas de pinos separaban cada propiedad de la contigua. En New Ver, una pintoresca localidad situada en la confluencia de los ríos Neus y Trent, paró para almorzar. Se compró un sándwich y una taza de café en una tienda de barrio histórico y, a pesar del frío intenso, se sentó en un banco junto al Sheraton con vistas al puerto. Yates y veleros se sostenían en sus amarres, balanceándose ligeramente al ritmo de la brisa. El aliento de Paul se elevaba en pequeñas nubes. Después de terminarse el sándwich, quitó la tapa de su taza de café. Mientras observaba cómo se levantaba el vapor, pensó en el curso de los acontecimientos que lo había llevado al punto donde estaba ahora. Pensó que había sido un largo trayecto. Su madre había muerto al darle a luz, y como hijo único de un padre que tenía que labrar la tierra para ganarse la vida, no lo había tenido nada fácil. En lugar de jugar el béisbol con sus amigos o pescar siluros gigantes y robarlos de boca grande, se pasaba el día arrancando maleza y limpiando de gorgojos las hojas de tabaco en jornadas de 12 horas, bajo el sol alto y redondo de los veranos sureños que doraba permanentemente su espalda. Como todos los niños, a veces se quejaba, pero normalmente asumía su trabajo. Sabía que su padre necesitaba de su ayuda, y su padre era un buen hombre. Era paciente y amable, aunque como su propio padre antes que él, raramente hablaba sin motivo. La mayoría de las veces, su pequeña casa ofrecía la quietud que suele encontrarse en una iglesia. Aparte de las preguntas acostumbradas sobre cómo había sido la escuela o qué ocurría en los campos, las cenas no estaban salpicadas más que por los sonidos de los cubiertos al chocar contra los platos. Después de limpiar los cacharros, su padre se trasladaba a la sala y leía detenidamente reportajes agrícolas, mientras que Paul se sumergía en los libros. No tenían televisor y muy pocas veces encendían la radio, excepto para informarse del tiempo. Eran pobres, y aunque siempre tuvo un plato en la mesa y una cama donde dormir, a veces Paul se sentía avergonzado por la ropa que llevaba, o por el hecho de no tener nunca dinero suficiente para ir a la tienda a comprarse un pastelito o una botella de cola como sus amigos. De vez en cuando oía comentarios maliciosos sobre esas cosas, pero en lugar de rebelarse, Paul se consagraba en sus estudios, como si no le importara intentar demostrar nada. Año tras año traía a casa unas calificaciones
perfectas, y aunque su padre estaba orgulloso de sus logros, había en él cierta melancolía cuando miraba los informes de Paul, como si eso significara que su hijo dejaría la granja algún día para no volver nunca más. Los hábitos de trabajo adquiridos en el campo se extendieron a otras áreas en la vida de Paul. No solo se graduó con matrícula de honor, sino que también se convirtió en un excelente atleta. Cuando recortaron la plantilla del equipo de fútbol, estando él en el primer año, el entrenador le aconsejó que probara con las carreras de fondo. Entonces descubrió que era el esfuerzo y no los genes lo que solía distinguir a los ganadores de los perdedores en una carrera, por lo que empezó a levantarse a las 5 de la mañana para poder entrenar cada día, y funcionó. Asistió a la Universidad de Duke con una beca de atletismo. Fue su mejor corredor durante 4 años, además de continuar sobresaliendo en las aulas. En sus 4 años allí, solo una vez bajó la guardia y como consecuencia estuvo a punto de morir, así que no dejó que aquello ocurriese otra vez. Se especializó en química y en biología y se graduó con sobresaliente. Aquel año también se convirtió en un atleta de alto nivel al acabar tercero en el Encuentro Nacional de Corredores de Fondo. Después de la carrera le entregó la medalla a su padre y le dijo que había hecho todo aquello por él. No, replicó su padre, has corrido por ti. Solo espero que estés corriendo en dirección a algo y no para escapar de algo. Aquella noche, Paul contempló el techo mientras estaba tumbado en la cama, intentando imaginar qué había querido decir su padre. En su mente estaba corriendo hacia algo, hacia todo, una vida mejor, estabilidad económica, una forma de ayudar a su padre, respeto, libertad sin preocupaciones, felicidad. En febrero de su último año, después de saber que lo habían aceptado en la Facultad de Medicina de Vanderbilt, fue a visitar a su padre para darle las buenas noticias. Este le dijo que se alegraba por él, pero aquella noche, cuando se suponía que su padre dormía desde hacía rato, Paul miró por la ventana y lo vio, una figura solitaria de pie junto a la cerca, mirando hacia los campos. 3 semanas después, su padre murió de un ataque al corazón mientras labraba la tierra, preparándose para la primavera. Paul quedó deshecho por la pérdida, pero en lugar de tomarse un tiempo para el duelo, eludió los recuerdos lanzándose aún más de lleno al trabajo. Se inscribió temprano en Vanderbilt, fue a la escuela de verano y cursó 3 asignaturas para adelantar sus estudios. Luego añadió 3 asignaturas más para completar el programa. Después de eso, su vida era una marcha uniforme. Fue a clase, hizo los trabajos y estudió hasta que despuntaba el alba. Corrió 8 kilómetros al día y siempre cronometró sus tiempos para intentar mejorar con cada año que pasaba. Evitó los bares y los clubes nocturnos e ignoró las idas y venidas de los equipos de atletismo de la facultad. Se perdió el capricho de comprarse un televisor, pero nunca lo sacó de la caja y lo acabó vendiendo al año siguiente. Aunque era tímido con las chicas, le presentaron a Marta, una rubia de Georgia, de carácter dulce, que trabajaba en la biblioteca de la Facultad de Medicina. Y como él nunca se pasaba por allí para pedirle una cita, decidió hacerlo ella misma. Aunque Marta le preocupaba el ritmo frenético en que él vivía sumergido, aceptó su propuesta de matrimonio y fueron juntos al altar 10 meses más tarde. Con los finales tan cerca, no hubo tiempo para la luna de miel, pero él le prometió que irían a algún lugar bonito cuando terminaran la carrera. Nunca hicieron tal cosa. Mark, su hijo, nació un año después. Durante los 2 primeros años de la vida del niño, Paul no cambió un solo pañal, ni meció nunca al bebé para que durmiera. Se dedicaba a estudiar en la mesa de la cocina, atento a los esquemas de la fisiología humana y a las ecuaciones químicas, tomando nota y sacándose un examen tras otro. Se graduó
el primero de su clase en 3 años, y se mudó a Baltimore con su familia, donde hizo su residencia como cirujano en el Hospital Johns Hopkins. Para entonces ya sabía que la cirugía era lo suyo. Muchas especialidades requieren una gran dosis de interacción humana y de psicología. A Paul no era especialmente bueno en ninguna de las dos cosas. Pero la cirugía era distinta. A los pacientes no les interesaba tanto los dotes comunicativas como la destreza, y Paul no solo tenía la confianza necesaria para tranquilizarlos antes de la operación, sino también la destreza para hacer lo que fuese necesario. Prosperó en aquel entorno. En los 2 últimos años de su residencia, Paul trabajó 90 horas a la semana y durmió 4 horas al día. Sin embargo, curiosamente, no mostraba signo de alguna fatiga. Después de su residencia, completó una beca de investigación en cirugía craneoencefálica y se mudó con su familia a Raleigh, donde montó una consulta con otro cirujano justo cuando la población empezaba a aumentar y aumentar. Al ser los únicos especialistas de ese campo en la comunidad, su consultorio creció. A los 34 años ya había pagado sus deudas con la Facultad de Medicina y a los 36 trabajaba con todos los grandes hospitales de la zona y desempeñaba la mayor parte de su trabajo en el Medical Center de la Universidad de Carolina del Norte. Allí participó en una investigación junto con científicos de la Clínica Mayo sobre neurofibromas. Un año después le publicaron un artículo sobre el paladar mellano en el New England Journal en Medicina. 4 meses después le siguió otro artículo sobre hemangiomas. En él contribuyó a redefinir los procedimientos quirúrgicos para los niños en dicho campo. Su fama aumentó y tras operar con éxito a la hija del senador Norton, que había quedado desfigurada en un accidente de coche, fue la primera plana en el The Wall Street Journal. Además del trabajo de reconstrucción, fue uno de los primeros cirujanos de Carolina del Norte en expandir su ejercicio para incluir la cirugía plástica y pilló la ola justo cuando empezaba a crecer. Su consultorio funcionaba con fuerza, sus ingresos se multiplicaron y empezó a acumular cosas. Se compró un BMW, luego un Mercedes, luego un Porsche y luego otro Mercedes. Él y Marta construyeron la casa de sus sueños. Adquirió bonos y acciones de una docena de fondos de inversiones distintos. Cuando se dio cuenta de que no podía lidiar con los entresijos del mercado, contrató a un asesor financiero. Después de eso, su capital comenzó a doblarse cada 4 años. Entonces, cuando tenía más de lo que iba a necesitar para el resto de su vida, su dinero se comenzó a triplicar. Y seguía trabajando. Programaba intervenciones no solo durante la semana, sino también los sábados. Se pasaba los domingos por la tarde en el despacho. Cuando tenía 45 años, el ritmo que llevaban acabó por quemar a su socio, que se fue para trabajar con el otro grupo de médicos. Durante los primeros años después del nacimiento de Mark, Marta hablaba a menudo de tener otro hijo. Con el tiempo dejó de mencionarlo, aunque le obligaba a tomarse vacaciones. Él lo hacía tan a regañadientes que al final ella decidió visitar a sus padres con Mark y dejar a Paul en casa. Este encontró el tiempo suficiente para asistir a algunos de los acontecimientos más importantes de la vida de su hijo, esas cosas que ocurrían una vez o 2 al año, pero se perdió la mayor parte del resto. Se convenció a sí mismo de que trabajaba por su familia, o por Marta, que había luchado con él durante los primeros años, o por la memoria de su padre, o por el futuro de Mark. No obstante, muy en el fondo, sabía que lo hacía por sí mismo. Si ahora tuviese que nombrar lo que más le dolía de todos esos años, seguro que tendría que ver con su hijo. A pesar de que Paul estuvo ausente de su vida, Mark lo había sorprendido anunciándole que quería convertirse en médico.
Después de que aceptaran a Mark en la Facultad de Medicina, Paul difundió la noticia por los pasillos del hospital, complacido con la idea de que su hijo se uniera a su profesión. Ahora, había pensado, pasarían más tiempo juntos, y recordaba haber llevado a Mark a almorzar para intentar convencerlo de que se hiciera cirujano. Mark se limitó a negar con la cabeza. «Esa es tu vida», le dijo, «y no es una vida que me interese en absoluto. Para ser sincero, siento lástima de ti». Aquello lo hirió. Discutieron. Mark hizo acusaciones aún más graves. Paul perdió los nervios y Mark acabó por abandonar el restaurante hecho una furia. Paul se negó a hablar con él durante las 2 semanas siguientes y su hijo no hizo ningún intento para reparar el daño. Las semanas se convirtieron en meses y después en años, aunque Mark mantuvo la cálida relación que siempre había tenido con su madre. Evitaba pasar por casa cuando sabía que estaba su padre. Paul llevó el alejamiento de su hijo del único modo que conocía. Siguió con el mismo volumen de trabajo, corría los habituales 8 kilómetros diarios y por las mañanas repasaba la sección de economía del periódico, pero veía la tristeza en los ojos de Marta y en determinados momentos, normalmente entraba la noche, se preguntaba cómo podrían resolver la ruptura con su hijo. Una parte de él quería coger el teléfono y llamar, pero nunca hallaba el valor suficiente. Sabía por Marta que Mark se las arreglaba bien sin él. En lugar de ser cirujano, se había convertido en médico de familia y tras dedicarse a ello unos meses para desarrollar las aptitudes necesarias, dejó el país para ofrecer sus servicios como voluntario en una organización de ayuda internacional. Aunque era un gesto muy noble, Paul no podía evitar pensar que su hijo lo había hecho para estar lo más lejos posible de él. 2 meses después de que Mark se marchara, Marta pidió el divorcio. Si las palabras de Mark le habían hecho enfadar un día, las de Marta lo dejaron estupefacto. Intentó hablar con ella sobre el tema, pero Marta le interrumpió suavemente. «¿De verdad vas a echarme de menos?», dijo. «Apenas nos conocemos el uno al otro». «Puedo cambiar», dijo él. Marta sonrió. «Sé que puedes y deberías, pero tienes que hacerlo porque tú quieres, no porque creas que yo quiero que lo hagas». Paul pasó las 2 semanas siguientes aturdido y un mes más tarde, después de terminar una intervención rutinaria, Giles Torrelson, de 62 años de edad, murió en la sala de recuperación en Rodante, Carolina del Norte. Fue ese hecho terrible que vino a la saga de los demás, lo que le había llevado a circular ahora por aquella carretera. Después de terminarse el café, Paul volvió al coche y se dirigió otra vez a la autopista. En 45 minutos había llegado a Morehead City, cruzó el puente de Beaufort, dobló algunas curvas y luego fue hacia el este, rumbo a Cedar Island. Las tierras bajas de la costa eran de una belleza serena. Aminoró la marcha para impregnarse de ella. Sabía que aquí la vida era diferente. Mientras conducía, le maravilló que la que conducía en la dirección contraria lo saludara con la mano y también que un grupo de ancianos que estaban sentados en un banco frente a la gasolinera pareciera no tener nada mejor que hacer que ver pasar los coches. A media tarde cogió el Jerry hasta Ocracoke, un pueblo del extremo sur de la barrera de Island. Solo había 4 automóviles más en el transbordador. En el trayecto de 2 horas estuvo charlando con algunos de los pasajeros. Pasó la noche en un motel en Ocracoke. Se despertó cuando el círculo de la luz blanca se elevaba por encima del agua y desayunó temprano. Dedicó las horas siguientes a pasear por el rústico pueblo, mientras observaba cómo la gente preparaba sus cosas para la tormenta que se cernía sobre la costa. Cuando finalmente estuvo listo, metió su bolsa en el coche y condujo en dirección al norte.
el lugar al que tenía que ir. Por el camino pensó que la barrera de islas era mística y extraña, con la hierba recolectada, salpicando las dunas onduladas y los robles junto al mar, inclinándose a los costados bajo la constante brisa marina. Era un sitio como ningún otro. Las islas habían estado conectadas una vez con el continente, pero después de la última glaciación del mar había inundado la zona por la parte este, formando el llamado Pamlico Sound. Hasta los años 50 no hubo ninguna carretera en todas las islas. Así pues, la gente tenía que conducir por la playa para llegar a sus casas más allá de las dunas. Aquello aún formaba parte de la cultura del lugar. Mientras conducía, pudo ver huellas de neumáticos junto a la orilla. El cielo se había aclarado en algunas zonas y aunque las nubes avanzaban con furia hacia el horizonte, el sol asomaba de vez en cuando, haciendo que el mundo brillara con una blancura feroz. Por debajo del rugido del motor podía oír la violencia del océano. En esa época del año, la barrera de islas estaba bastante vacía y disponía para él solo de aquel segmento de carretera. En la soledad, sus pensamientos volvieron a centrarse en Marta. El divorcio se había consumado hacía solo unos meses, pero había sido amistoso. Sabía que ella se estaba viendo con alguien y sospechaba que lo hacía desde antes de su separación, pero no le importaba. Aquellos días nada parecía importarle. Cuando ella se marchó, Paul recordaba haber reducido su programa de trabajo, convencido de que necesitaba más tiempo para poner las cosas en orden. Pero unos meses después, en lugar de volver a su rutina acostumbrada, redujo su programa aún más. Siguió corriendo regularmente, pero descubrió que ya no le interesaba leer la sección de economía por las mañanas. Hasta donde podía recordar, nunca había necesitado más de 6 horas de sueño al día, pero curiosamente, cuando más reducía el ritmo de su anterior vida, más horas parecía necesitar para sentirse descansado. También hubo otros cambios físicos. Por primera vez en años, Paul Flanner sintió que se le relajaban los músculos de los hombros. Las arrugas de su cara, más profundas con los años, seguían siendo prominentes, pero la intensidad que vio un día en su reflejo había sido reemplazada por una especie de tediosa melancolía. Y aunque seguramente eran imaginaciones suyas, parecía que sus cabellos grises por fin hubieran dejado de extenderse. Hubo un tiempo en que pensó que lo tenía todo. Corrió y corrió para alcanzar la cumbre del éxito, pero ahora se daba cuenta de que nunca había seguido el consejo de su padre. Llevaba toda la vida huyendo de algo, no corriendo hacia algo, y en el fondo de su corazón sabía que todo había sido en vano. Tenía 54 años y estaba solo en el mundo. Al mirar la franja vacía de asfalto que se desplegaba ante él, no pudo evitar preguntarse por qué diablos había corrido tanto. Sabiendo que ya estaba cerca, Paul se dispuso para la última etapa de su viaje. Se había alojado en un pequeño hostal a la salida de la carretera y cuando llegó a las afueras de Rodante, decidió dar una vuelta. El centro, si se podía llamar así, consistía en varios negocios que parecían ofrecer un poco de todo. La tienda principal vendía material de ferretería y equipos de pesca. Además de alimentos, la gasolinera vendía neumáticos y componentes de automóvil al tiempo que ofrecía servicio mecánico. No había ningún motivo para preguntar la dirección y un minuto después abandonó la carretera para meterse por un camino de grava, mientras pensaba que el Inn de Rodin era más encantador de lo que se había imaginado. Era un antiguo edificio victoriano con contraventanas negras y un acogedor porche principal. En las verjas había mesetas de pensamientos en plena floración y una bandera americana ondeaba al viento. Cogió su equipaje y se lo echó al hombro. Luego subió los escalones y entró dentro. El suelo era de pino, desgastado por años de pisadas arenosas. Por ningún lado se veía la formalidad de su antigua casa. Y a la izquierda había una salita de lo más agradable.
bien iluminada, con dos grandes ventanas que enmarcaban la chimenea. Olía café recién hecho y vio que alguien había sacado una bandejita de galletas para darle la bienvenida. Dio por sentado que a la derecha estaría el propietario y se dirigió hacia allí. Aunque vio un pequeño mostrador donde parecía que debía registrarse, no había nadie detrás. En una esquina vio las llaves de las habitaciones, cuyos llaveros eran pequeños faros. Cuando llegó al mostrador, tocó la campana para ser atendido. Esperó, volvió a llamar de nuevo, y esta vez oyó lo que parecía un llanto ahogado procedente de algún lugar de la parte de atrás de la casa. Dejó sus cosas, rodeó el mostrador y empujó un par de puertas oscilantes que daban a la cocina. En la encimera habían 3 bolsas de la compra todavía llenas. La puerta de atrás estaba abierta y lo atrajo en aquella dirección. El porche crujió cuando dio el primer paso afuera. A la izquierda vio un par de mecedoras y una mesita entre ellas. A la derecha descubrió el origen del ruido. Estaba de pie en la esquina, contemplando el océano. Al igual que él, llevaba vaqueros desteñidos, pero ella se había protegido con un grueso jersey de cuello alto. Su cabello castaño claro estaba recogido, aunque algunos mechones sueltos se agitaban al viento. Observó cómo se daba la vuelta, alarmada por el sonido de sus botas en el porche. Detrás de ella, una docena de golondrinas de mar remontaban la corriente. Había una taza de café posada sobre la verja. Paul miró a lo lejos y luego se dio cuenta de que sus ojos se sentían atraídos otra vez hacia ella. A pesar de que estaba llorando, su belleza era evidente, aunque algo en su compostura le decía que ella no era consciente, y aquello no había hecho más que añadirle atractivo. Pensó tiempo después al recordar aquella mañana.